Hola, buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a este nuevo webinar del mes de marzo, en donde tocaremos tema muy interesante, un tema que es de gran importancia para todas las personas físicas, para todas las personas individuales que van a tener que presentar su declaración próximamente, ahorita en el mes de abril. Para que no se vayan de Semana Santa, desde el jueves van a empezar a presentar su declaración. Pero creo que es un tema muy, muy importante porque, bueno, ustedes saben hoy la tecnología, cómo ha ido avanzando, todo lo que nos va entregando el SAT, todo lo que ya actualmente está precargado, que es lo que vamos a checar ahorita con los dos expositores que nos van a platicar este tema, en donde, pues, hay que estar revisando la información y hay que estar muy conscientes de todo. Y lo más importante de todo, en todos estos temas, que por eso así le estamos denominando al webinar, es cómo tener el cuidado para que no se tenga que, para el tema de la declaración anual, se tenga el saldo a favor, ¿sí? Ahí, dame un segundo, creo que tenemos algún inconveniente. ¿Qué pasó? Listo. Ya lo. Una disculpa, por favor. Creo que teníamos ahí un problema técnico. Esperemos ya, ya no pase nada. No sé, creo que desde el principio sí soy yo, pero no se veía la pantalla. Bueno, les damos la bienvenida. Para no perder más tiempo, vamos a platicar en esta ocasión de lo que es la declaración anual para personas físicas. Y vamos a estar tocando mucho el tema de cómo cuidar también para que ustedes puedan recibir su devolución, que es la parte luego pues más importante que todos queremos recibir, ¿no? Ese dinero de vuelta que después de estar pague y pague impuestos, pues queremos que nos devuelvan. Entonces, bueno, pues es muy importante el tema. A partir del 1 de abril, como les decía, ya van a poder ustedes presentar su declaración o bien su contador también ya puede empezar a bajar ciertos proformas o ciertas primeras vistas de lo que dice su declaración, de lo que ya precargó la autoridad. Pero bueno, para todo ello y para no tocar más tema, pues yo quiero presentar a los dos expositores del día de hoy, a las dos personas que nos van a hacer el favor, que somos expertos en este tema, que somos encargados y son los que siempre nos están apoyando aquí dentro de CP Asociados Contadores en CIA para siempre poder elaborar esto. En primer lugar, como siempre, la dama, la contadora pública Rosalba Paredón. Mi Rosy, pues ella es gerente de consultoría,
dentro de la empresa, dentro de CIA, y bueno, lleva con nosotros ya muchos años. No, ya no hay que decir los años de nadie para que ya no se malinterpreten las cosas. Y bueno, Rosy es una experta en todos estos temas, tiene una especialidades, cursos en todos los temas que son fiscales. Y la verdad es que ahora sí que gran experiencia sobre todo este tema. Bienvenida, Rosy. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Al contrario, gracias y bienvenidos. Gracias. Y por el otro lado tenemos al contador público y maestro a Jesús Guillermo Mascarúa. Él es nuestro gerente de contabilidad. Él está también siempre revisando toda la parte contable de las empresas, los impuestos, la parte financiera, los balances, los estados de resultados, apoyando a los clientes en toda esa parte de toma de decisiones también para sus empresas y obviamente con la especialización también, ya que tiene una maestría también en impuestos, de la parte de impuestos. Y también, como bien lo estamos comentando, especialista también en temas de personas físicas para sus devoluciones y para presentación de sus declaraciones y en algunos casos regularizaciones, ¿verdad? Bienvenido, Memo, muchas gracias. Gracias, es un gusto estar con ustedes y bienvenidos. Pues bueno, no, quitemos más tiempo. Yo me gustaría que empezaran a platicar para que en esta hora que les vamos a platicar a todos ustedes, si pueden ir mandando sus preguntas al chat, y nosotros las iremos leyendo para que vayamos a ustedes atendiéndolos. Adelante, por favor, bienvenidos. Gracias, Rosy, gracias, Memo, gracias a todos ustedes. Y bueno, pues adelante, por favor. Un poco la idea del webinar del día de hoy es que podamos hacer en una hora un recorrido por las principales puntos a observar y a estar revisando para una correcta presentación de nuestra declaración anual, más allá de tenerla lista y preparada el día 1 de abril. Sobre todo la idea de nosotros es informar los mecanismos y las formas que nosotros podemos asegurarnos que la información que enviamos, ya sea el día 1 o el día 30 de abril, pues sea la más asertiva posible para evitar que tengamos rechazos de parte del SAT, porque a veces son cosas detalles muy, dijera uno, insignificantes, por lo que a veces nos sucede que nos rechacen alguna devolución SAT a favor, y para ello le doy la palabra a Rosy para poder empezar con el webinar. Ok, gracias, Guillermo. Sí, de hecho, aquí, como comenta el contador Luis, a partir del 1 de abril se presenta esta declaración. Ya tenemos un simulador por ahí que pueden hacer sus pruebas. No es para presentar, es simulador, entonces podrían empezar por ahí, ¿no? Para revisar cómo vienen sus datos. El objetivo de este curso, como comentan, es distinguir los requisitos necesarios para presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta de las personas físicas, identificar elementos como ingresos, deducciones, exenciones, estímulos y demás deducciones que se tengan en cada uno de los ingresos, ¿no? De acuerdo a los capítulos que se apliquen. Y identificar si se tiene un saldo a cargo a favor y ver qué sigue, ¿no? De ese cargo, de ese saldo a cargo a favor, qué tenemos que hacer, ¿no? Después. Y sobre todo, como lo comentas, ya con el aplicativo y que podamos visualizar las observaciones que nos está haciendo ya el SAT en los pocos que hemos revisado, hemos visto que ya vienen algunos comentarios respecto de nuestras deducciones personales, si para efectos de la autoridad son correctas o no. Ya las está poniendo ahí incluso como por separado, diciendo, sobre todo en el tema de honorarios médicos o este tipo de cosas que no tenemos, o deducciones, transporte escolar o colegiaturas que no están debidamente llenados los FDIs, que a eso nos puede hacer un rechazo de parte del SAT, pero sí, correcto, Luis, adelante. Bueno, dentro de las obligaciones, bueno, están obligadas las personas físicas a pagar el impuesto sobre la renta. Los residentes en México, respecto de todos los ingresos que perciban.
En este caso, si una persona dice que tiene ingresos en México y es residente de México y tiene ingresos en algunos con problemas de otro país, tiene la obligación de reportarlos en la declaración anual de México, Sí, correcto. de aquí residente mexicano. Y recordando que no porque tengamos ingresos quiere decir que en todos los casos son susceptibles de un impuesto o no, pero sí la obligación de informarlo, ¿no? Entonces, tener eso muy presente porque en ocasiones observamos que dice los clientes o conocidos que eso no es porque eso es de otra cosa. ¿No? Bueno, habría que ver esas otras cosas que se Sí, tengan en ingresos de mano del contador que les pueda asesorar correctamente si realmente son, en ese caso, susceptibles o no de un impuesto y si no, informarlos correctamente, ¿no? Ese sería como lo importante. Y yo creo que es muy importante lo que dices, Memo, porque a veces yo le diría que le tengan confianza a su contador y le cuenten todo. Aquí es como el doctor, porque si no nos dicen exactamente qué les duele, pues no les vamos a poder ayudar, ¿no? Si nos ocultan dolores. Pero también porque ese tipo de ingresos pudiesen ocasionar algún problema, ¿no? Es que ese me lo regaló mi mamá. Está bien, qué bueno que te lo regaló tu mamá, me parece muy bien. Y eso es un hecho de que no pase nada. Este, algo se salió. Sí, sí. Bueno, Voy a conectar la... Ujú, de la proyección. ese es nuestro control de la tele. es- Es que en el inalámbrico se supone que, No estás en inalámbrico, estás en... ajá, pero ella me dice que lo conecte inalámbrico, pero eso no va a estar desconectado. en este momento. Dice, como que no hay internet. Está bien. Se está muy bajo, ¿no? El ancho de banda. Una disculpa, por favor, es una falla técnica aquí del internet, pero bueno, ya regresamos con ustedes. Y bueno, como les comentaba, es importante que ustedes tengan todos sus ingresos bien claros, que se los comenten directamente a su contador, porque ese regalo donativo que te pudo haber hecho tu mamá, sabemos que a lo mejor no es un ingreso, no, pero sí se tiene que informar dentro de las declaraciones. Entonces, yo creo que es importante que esa parte tengan mucho confianza con su contador y que le platiquen ahora sí todo y que vean sus estados de cuenta y esos ingresos también en el extranjero, como decía Rosy, son muy importantes, ¿no? Sí. Pues sigamos mientras ahorita estamos acomodando aquí para que nos veamos bien, pero hacia adelante. Dijo que ese no lo usábamos porque se desconectó. Bueno, Sí, ese. Es, se desconecta aquí. se desconectó. Pues se lo quito.
Listo. Una disculpa, vamos a continuar, por favor. Adelante, Rocío. Dentro de la declaración anual, ¿quiénes están obligados? Las personas físicas que perciban ingresos por sueldos y salarios, si además obtuvieron ingresos distintos de salarios, están obligados. Si obtuvieron algún otro ingreso como actividad empresarial, profesional, intereses, arrendamiento o algún otro ingreso, tienen la obligación de presentar esta declaración. Otro supuesto es si comunicaron por escrito al retenedor que presentaran su declaración anual. Ahí también tienen esa obligación. Si dejaron de prestar servicios antes del 31 de diciembre, también. Si trabajaron para 2 o más empleadores durante el ejercicio, también están obligados. Si los salarios provienen del extranjero, también. Si la totalidad de sus ingresos por este concepto son mayores a 400,000 pesos, también están obligados. Y si además obtuvieron ingresos por indemnización o jubilación, también. Si tuvieron salarios por estos conceptos, también están obligados a presentar, si es que rebasan el monto de los 400 y tienen algún otro ingreso, ¿no? A declarar. Sí, de acuerdo. También tenemos otras actividades que considerar para efectos de la declaración anual como persona física, cuando a veces puede ser que tengamos adicionales a la de sueldos y salarios o pueden ser actividades únicas como lo son los servicios profesionales, actividades empresariales, cuando se reciben intereses en el año que son arriba de 100,000 pesos, cuando tenemos dividendos, también enajenación de bienes o adquisición de bienes, también tenemos obligaciones de presentar nuestra declaración anual. Entonces, para tomar todos estos elementos en consideración, también agregar, y eso lo vamos a ver más adelante en la parte de reciclo, cuando estamos como reciclo, pero también tenemos sueldos y salarios y caemos en alguno de estos supuestos, a pesar de que en reciclo no tenemos ya la obligación de la declaración anual, sí lo tendríamos por la otra actividad que tengamos, ¿no? Sí, así es. Aparte de esos intereses, también, si tienen algún otro, pues acuérdense que todos los demás ingresos, pues también hay que También. revisar, ¿no? Si están obligados a reportarlos o no. Y también igual, pues sí, checarlo, como decía el contador, hay que platicarle al contador todo lo que tienen en la parte de ingresos que percibieron en el año, sí revisar sus estados de cuenta para ver qué ingresos tienen y preguntar, ¿no? Si están obligados a declararlos, y es muy importante que lo hagan, ¿no? Sí, también los casos en donde no tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual, pues son todo lo que mencionaba Rosy, que son algunos casos que no por eso perdemos el derecho de hacerlo, pero sí tenemos que tomar en cuenta que la obligación de hacer nuestra determinación del impuesto sobre la renta anual, cuando no caemos en estos supuestos de sueldos y salarios de presentar la declaración anual que sea no arriba de 400,000 pesos, debemos de tomar en cuenta eso, que nuestro empleador también esté informando sobre nuestros movimientos en sueldos y salarios, y pues obviamente eso nos repercute, ¿no? Para no presentar la declaración anual, pero sí por alguno de los otros supuestos que mencionábamos, ¿no? Y aquí a lo mejor es muy importante checar su constancia, ¿no? De situación fiscal para ver cuáles son las obligaciones que tienen dadas de alta y porque esas son las que van a aparecer al inicio en su declaración anual. Y yo creo que es un punto bien importante el que acabas de tocar. Hay que revisar cuáles son sus obligaciones fiscales, ¿no? Para eso hay que saber, hay que emitir y hay que solicitar su constancia de situación fiscal para que ahí vean, ustedes revisen qué obligaciones fiscales tengo, porque a lo mejor pues, no saben que tienen la de arrendamiento. Pues es que pues yo no arriendo nada, pues que alguna vez mi papá me pidió y entonces ahí se quedó. Entonces hay que tener ese cuidado que bueno, pues, hay que declararla, hay que presentar sus declaraciones para que estemos en orden, porque ese puede ser motivo de un rechazo de devoluciones, ¿no? Y no presentar las cosas correctas. Entonces todo eso hay que estarlo revisando de forma correcta. Ese es un punto muy, muy importante, Rosy. Y bueno, ¿quiénes no están obligados a presentar declaración anual? En caso de que percibas ingresos por sueldos y salarios y tus ingresos no sean mayor a 400,000 pesos, pero tengas intereses reales
tengas inversiones mayores a 100,000 pesos, sí estás obligado a presentar tu declaración anual. En caso de que estés con un solo empleador, un solo patrón y exista saldo a cargo, también estás obligado a presentar. Y si rebasas el monto, ¿no? Estás obligado, ¿no? En caso de que hayas tenido ingresos por intereses nominales que no excedan de 20,000, tampoco estás obligado a presentar la declaración anual, y que no hayas emitido CFDI por concepto, que te hayan emitido un CFDI de nómina respecto a la totalidad de los ingresos. Aquí hay que ver quiénes no están obligados y hay que revisarlo también. Y pues sí, hay que ver a detalle la información para ver quiénes no, ¿no? Ya ven, aquí hay supuestos quiénes no. Son los menos, pero sí hay que revisarlos, ¿no? Exacto. Bueno, aquí los requisitos para poder presentar nuestra declaración anual. A veces, hasta el año pasado, nos permitía simplemente con nuestra contraseña, nuestra clave CIEC fortalecida, presentar la declaración anual aún cuando esos saldos a favor superaban los 10,000 pesos, creo que hasta 50,000 pesos lo permitía hacer. Ya desde el año pasado está en ley, pero ahora sí parece que lo están aplicando, ¿no? Cuando sean importes superiores a 10,000 pesos, tener la firma electrónica avanzada para su presentación y obviamente, como lo indica aquí la diapositiva, el tener los datos bancarios revisados y de manera correcta y que sean a nombre obviamente de la persona física que presenta la declaración para tener consistencia en toda nuestra información. Y pues, nos recordar en la parte de la firma electrónica, pues sí revisar que la tengamos vigente y si no, pues existen afortunadamente ahora más opciones y mecanismos para poder hacer la renovación a través de la misma plataforma del SAT, del SAT ID. Si no ha vencido, pues obviamente sí se puede renovar en línea de manera automática, pero si está vencida y no ha pasado más de un año, también tenemos la posibilidad de hacer la renovación en línea también para efectos de la anual y que pues, no, tenemos todo el mes para presentarla, pero yo creo que sí es conveniente revisar cada uno de los puntos que aquí les mencionamos para estar seguros, ¿no? de nuestra información, porque nos ha llegado a pasar también pocos casos, pero sucede que se llega a dañar la USB donde teníamos los archivos de la firma electrónica y pues ya con eso ya, o no nos recordamos la contraseña, pues ya también es lo mismo, no podemos presentar nuestra declaración por ese detalle, ¿no? Y luego no hay citas para Sí, bueno, y exacto, ahora regale todo lo demás. la complejidad para tener una cita en tiempo y que tarde demasiado en que nos la facilite la autoridad, porque acordamos que nos forman en fila virtual y hasta que pues, puede pasar una semana o dos y no recibamos noticias de parte del SAT, entonces eso nos complica, ¿no? Sí, verificar, ¿no? Que sí. Exacto. No buen tiempo de verificar que. Y yo creo que ahorita es el momento de verificarlo, no es ahorita un momento de decir, ay, ¿dónde tengo mi USB? A ver, déjame ir a ver si funciona, déjame entrar, probar que entre, que no esté vencida, porque si nos esperamos a finales de abril, pues como dicen Memo y Rosy, va a ser una locura, porque entonces les va a urgir, no va a haber citas, no van a tener firma electrónica, no van a poder presentar en tiempo y forma, entonces, y pues ya a veces toda esa parte se complica muchísimo pues, por no prever. Entonces sería muy importante que ahorita, pues, terminando el webinar, revisen si está funcionando su fiel, si está funcionando sus certificados, se acuerdan de sus datos, etcétera, etcétera. Creo que es un punto bien, bien importante. Dentro de los requisitos que tenemos para presentar la declaración anual es si tienes un saldo a favor hasta 10,000 pesos, puedes presentarla con contraseña, ¿no? Lo que comentabas. Correcto. Ya mayor a 10,000 pesos ya sería a través de la e-firma, de la firma electrónica. Tendremos que enviarla, ¿no? No hay otra forma, y si supera los 150,000, pues hay que presentar el formato, ¿no? Para solicitar la devolución. Y cómo han ido bajando ese monto, ¿no? Sí. Porque antes eran 50,000 pesos y
que lo podías hacer hasta con La contraseña. con la Sí, contraseña. se llama así. Y cada vez van teniendo más control, entonces ahora sí, cada vez hacen más elemental y mucho más necesaria la firma electrónica. Pues bueno, pues otra vez es importante. Creo que la gran mayoría de ustedes pueden tener saldos a favor de 10,000 pesos en adelante y por eso, simple hecho, van a necesitar la firma electrónica, ¿no? Así es. Y bueno, otro punto importante respecto a la firma electrónica, recordemos que sí o sí debemos de tener activado nuestro buzón tributario, ¿no? Porque por ahí obviamente nos van a dar respuesta a cualquier requerimiento de información o el mismo rechazo de la devolución de la declaración anual, etcétera. Nos puede llegar por ahí algún aviso y si no tenemos debidamente actualizado, porque en ocasiones o tenemos registrado el correo o un correo electrónico que ya no existe o ya no usamos, o es el contador de hace muchos años, o en ocasiones he visto que también sí está el correo, pero no está el teléfono celular, el medio de contacto, que son obligatorios ambos. Entonces eso también nos va a facilitar el que podamos tener acceso a nuestra información y que pues que estemos enterados de inmediato si nos avisan a los 3 días, porque en ocasiones hemos visto eso. En ocasiones, si no es procedente la devolución saldo a favor, por algún detalle, casi de manera automática, a los pocos días informa el rechazo a la autoridad y a lo mejor decimos, no, pues no me han dicho nada y pasó ya un mes y no hemos revisado, pero a lo mejor es porque no tenemos actualizada nuestra información, ¿no? Entonces, ese sería un punto y comenta si quieres, Rosy, el otro de verificar nuestros comprobantes en el visor de nómina, ¿no? Sí, también tenemos que verificar, se recomienda que verifiquen en el visor de nóminas todos los ingresos que percibieron, ¿no? Por sueldos y salarios en caso de que tengan sueldos y salarios. Además pueden revisar toda la parte de las deducciones personales, las pueden revisar en el transcurso del año para ver si hay alguna que les estén rechazando y puedan hacer el cambio antes de que concluya el año. Y también pueden revisar las retenciones, también hay forma de revisar retenciones. Y creo que nada más, ¿no? Sí, ese es un buen punto, el de las retenciones que mencionas, porque no de manera automática o directa está así como el visor de los CFDIs de nómina que nos timbraron o las deducciones que estuvieran también en el portal, sino que también las retenciones, muchas veces tenemos inversiones y a lo mejor no se nos hace tan relevante 1,000 pesos o 2,000 pesos que tengamos ahí, pero para efectos de la declaración anual, pues sí son importantes o van a aparecer, o en ocasiones también he visto que pues esas retenciones nunca nos aparecen y a lo mejor las tenemos, pero observamos, digo, a la fecha nos sucede, tanto con personas físicas como personas morales, que los estados de cuenta bancarios vienen con la clave de RFC genérico y por ende, pues no nos va a aparecer en nuestra información ni a favor ni en contra. Entonces, Tiene que hacer cambio al banco. sí, entonces sí es complejo porque pues ya ahorita la obligación de las instituciones financieras era presentar todos esos avisos o enviarnos la información a más tardar en febrero, cosa que luego por el volumen yo creo que a veces sucede y a veces no, o no todas lo hacen. Entonces, por eso también la importancia, como dices, de revisar nómina, deducciones, pero también retenciones. No, y es un tema importante que hay que checar en tu estado de cuenta bancario, porque es importante que aparezca tu RFC. Para el banco lo más sencillo es poner el genérico. Entonces, revisan ustedes ese tema porque es de suma importancia. Sí, sobre todo si se genera un saldo a favor, ¿no? Que Exacto. aquí en la constancia. Exactamente. Dentro de aquí también pusimos la mecánica para calcular el ISR en el caso de sueldos y salarios, pues son el total de ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio, los ingresos exentos que tengas de sueldos y salarios, prima vacacional, aguinaldo y algunos otros que tengas vales de despensa o adicionales que tengas en estos exentos, de acuerdo a lo que marca la ley, y esa va a ser tu base de ingreso acumulable. A eso le vas a prestar tus deducciones personales y en caso de que tengas algún estímulo fiscal, también lo podrías aplicar y de eso te da una base de ISR
y a esta base le aplicas el impuesto, ¿no? Y es cuando te va a dar un impuesto a pagar o a favor, y hay que aplicarle ahí. Entonces, esta es la mecánica, ¿no? Para sueldos y salarios, que es la más sencilla. Pero también algo similar es lo que tendríamos para otras actividades, como sería la de servicios profesionales o actividades empresariales, que también, como lo menciona la ley, son los ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio y obviamente eso aplicar las deducciones autorizadas y la PTU que en su caso se hubiera pagado en el ejercicio por parte de la persona física y podríamos aplicar las pérdidas fiscales si tenemos base de impuesto o utilidad, las pérdidas fiscales que se pueden actualizar, que corresponden a ejercicios anteriores, recordando que igual que en personas morales, si no aplicamos alguna pérdida que tenemos derecho a deducir, pues perdemos ese monto de pérdida fiscal, ¿no? Entonces es importante revisar y tomarlas en cuenta y también tenerlas actualizadas debidamente. Este año en la plataforma, cuando menos de personas morales, el año pasado sí traía los índices implícitos en la plataforma, este año no los trae. Entonces son detalles que hay que estar revisando para que los datos que ponemos en nuestra declaración anual estén correctos, ¿no? Y sobre eso, obviamente, también como persona física, pues tendríamos derecho a las deducciones personales, ¿no? Para tener una base de impuestos. Así es, y así como es de actividad empresarial y honorarios, nos vamos por cada uno de los capítulos y hay que determinarlo, ¿no? Igual, y como dices tú, si hay arrendamiento, pues hay que buscar el ingreso. Si optamos por deducciones o por la opción que tenemos de deducir, también del 35%, la opción ciega que le llaman, y ahí y sigues el mismo procedimiento, digamos, a la PTU pagada, si en este caso no aplicas pérdidas, pero en cada uno de los ingresos hay que ir viendo la base gravable, porque el ingreso acumulable, porque es el que vas a sumar a todos tus demás ingresos. Entonces hay que ir identificando cada uno de ellos y eso, todos estos se suman a la misma base y es donde se determina el impuesto cuando tienes varios ingresos, ¿no? Eso es lo que se pasa cuando tienes muchos, se suman al final y se aplica aquí. ¿Qué es esto? De acuerdo. Que aquí ya viene la mecánica, cómo calcular el ISR. Una vez que te vayas por cada uno de los capítulos y sumes todos tus ingresos, entonces a eso le aplicas deducciones y ya es un ingreso acumulable. Es ingreso acumulable, ya le aplicas una tarifa y esta es la tarifa que aplicas, ¿no? Que te dice el límite inferior, el excedente, el porcentaje, el impuesto marginal, la cuota fija y ahí aplicas un ISR causado. A este ISR causado tú le puedes aplicar todos los pagos provisionales que efectuaste en caso de que te hayas tenido una actividad empresarial y hayas hecho pagos provisionales o hayas tenido arrendamiento y te hayan efectuado retenciones también o algún otro ingreso y tengas retenciones, las vas a poder aplicar aquí. Incluso si tuviste ingresos en el extranjero, del extranjero más bien, también puedes aquí aplicar el impuesto que hayan retenido en el extranjero, ¿no? Y siempre y cuando cumplas con los impuestos que marcan los artículos y esto te va a dar un ISR a cargo o un saldo a favor, ¿no? Sí, sí, correcto. En nuestra declaración como persona física, sí es importante que, pues obviamente, se acumulen todos los ingresos por las diferentes actividades, que la mecánica de cálculo con cada actividad económica es una, pero al final, como dices, pues va a jugar para efectos de nuestra... En la toda suma, ¿no? Exactamente. De aquí es importante recordarles que muchas veces dicen, es que tengo ingresos en el extranjero, y tengo en Suiza, o tengo en Londres, o tengo en Estados Unidos, lo que sea. Tener dinero invertido fuera o tener cuentas de cheques en otro país no está prohibido, está perfectamente permitido por las leyes. Lo único que nos pide la autoridad fiscal es, como está diciendo Rosy, y hay un rubro específico para decir, güey, si tienes una cuenta de cheques en Estados Unidos y te genera intereses, bueno, pues esos intereses te están generando un ingreso a tu patrimonio. Entonces, eso lo tienes que declarar, no el capital. El capital pues, ya está declarado. Entonces, está solamente los intereses. O tienes una inversión. O la cuenta de cheques no genera interés. Bueno, no, esa no la tenemos que declarar. A menos que esa cuenta de cheques esté recibiendo algunos montos de algo. ¿De qué? No sé. A lo mejor algún ingreso que están teniendo por algún otro lado. Se puede
solamente que los ingresos hay que declararlos, habrá que ver el capítulo. Si por los ingresos en el extranjero, para eso, como bien dice Rosy, cuando tenemos inversiones en el extranjero, también nos hacen a veces retenciones de impuestos. Esas retenciones también se pueden aplicar con ciertas reglas, obviamente, ¿no? Pero se pueden aplicar directamente en la Declaración de México. Y el tiempo que se vea, porque, pues, a lo mejor esto, bueno, el año de 2025, pues fue un año tipo peso, pero entonces vamos a decir que te empezamos con $100,000, pues $100,000 me generaron 5,000 o $5,000 de intereses. Esos $5,000 les deberíamos de pagar, pero también tengan en cuenta que tenemos la ganancia y la pérdida cambiaria. En este caso va a ser una pérdida, porque perdimos. Pues ya perdí, no lo voy a poner. No, sí, pónganlo, porque entonces el próximo año, este año 2026, el peso se pierde su superpeso y se revalúa el dólar, y entonces ahora va a valer más el dólar y entonces el peso, y entonces esas pérdidas las pueden ver. Entonces, todo eso es bien importante que lo hagan y que lo revisen y que lo vean con su contador, que lo vean con nosotros, porque les daremos el mejor consejo para hacerlo. No es por hacer más trabajo, no es es para protegerlos y para que ustedes tengan toda esa información completamente clara, ¿no? Y bueno, los intercambios de información hoy en día están, pero de color de hormiga, ¿no? Pero De bueno, hecho, cuando a veces llega algún requerimiento, lo que preguntan es, declara bajo protesta de decir, ¿verdad? Que no tuviste ingresos en el extranjero. exacto. Entonces sí le tienes que poner ahí, ¿no? Y si obtuviste o no. Entonces sí es importante, si tienen ingresos en el extranjero, pues sí se reporte, ¿no? Sí se tienen que reportar. Y que a lo mejor, como dices ahí, ni siquiera, como dice Luis, pues ni siquiera en el año hubo alguna ganancia, y nada más por el hecho de no reportar ya nos crea problemas con la autoridad, multas, sanciones que nos podríamos haber evitado, ¿no? Exacto, sí, 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 totalmente, totalmente. Incluso que si tienes depósitos, también te los investigan. Así es. Cómo tuviste el ingreso también. Así es. Por ejemplo, aquí, dentro del régimen simplificado, ya lo que comentabas, bien, ahí viene la tarifa, ¿no? Como parte de, se las apuntamos, pero aquí también en el régimen simplificado de confianza, lo que dice Guillermo, si tienes, no estás obligado a presentar, pero a lo mejor si tienes sueldos y salarios y si quieres presentarla o alguna otra obligación adicional, pues sí tendrás que presentarla, ¿no? Y aquí lo que estamos poniendo son y acuérdense que no lleva deducción y directo se va a aplicar la tasa, ¿no? Que es aplicable. Sí, bueno, y algo importante que cualquiera de los regímenes que tengamos aquí, y nada más como comentario adicional, es que en todos los casos tenemos que llevar, está establecido en ley, que pues tenemos que llevar nuestra contabilidad, tenemos que llevar nuestros registros correctos para que el día de mañana, cuando nos lo solicite o nos requiera la autoridad, incluyendo este régimen simplificado de confianza, no nos exime de. Sí tenemos ciertas facilidades administrativas, pero no nos exime de tener un control de nuestra información y cumplir con esa obligación, ¿no? Porque también existe, y como dices, pues, sí, es que no es nada, es una factura y pues nada más es el impuesto de la renta y pues IVA, lo que sea, pero no, sí es importante que se tenga ese cumplimiento en todos los casos. Y en este régimen simplificado de confianza y en el de plataformas digitales, siempre hay que estar al pendiente de los ingresos, ¿no? Porque puedes caer De los límites. en los límites y entonces ya tendrás que declarar normal, ¿no? Como una actividad empresarial, pues ahora sí que pagando mes a mes y de acuerdo a tarifa, ¿no? Entonces siempre hay que estar al pendiente de no rebasar, porque si tendrías que regresar y presentar todas tus declaraciones complementarias, ¿no? Y sí, recordando que este régimen para la autoridad es un régimen simplificado de confianza donde tenemos ciertos beneficios de ahorro en tasa de impuesto sobre la renta, pues también lo es, siguen existiendo, sé que ya no tengo la obligación de la norma, como dices, se sigue teniendo que la omisión de la presentación, de la declaración de pagos provisionales en dos o más declaraciones, sean consecutivas o no, pues nos saca del régimen también por ese hecho, y a veces decimos, pues no pago, no tengo dinero, no pago.
bueno, tomar en cuenta que podemos caer en ese supuesto, ¿no? O sea, no estamos obligados siempre a tener para pagar, pero creo que No sé, sí, sí, sí. que no estamos obligados a pagar porque no tengamos dinero, pero sí podemos caer en ese supuesto de que nos saquen del régimen, ¿no? Sí, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es un régimen que tiene un gran beneficio y hay que estar muy en orden, como dice la autoridad, que te permito beneficio, pero ser cumplidor. Sí, No cumples, vas para atrás, ¿no? Correcto. Bueno, y tenemos lo que habíamos comentado, deducciones personales y algunos estímulos fiscales que se aplican. La UMA, las 5 UMAs que sobre lo que topan ahorita las deducciones son 206,367, es lo que se está topando. Entonces, dentro de las deducciones que tenemos son los gastos médicos, dentales y hospitalarios. Para cuando tienes lentes son 2,500 por persona. Los funerarios son 41,273. Intereses reales por créditos hipotecarios son hasta 750,000 UDIs, que son 6,499,040, que es el monto actualizado al 31 de diciembre. Las firmas de seguros por seguros de gastos médicos, pues puedes aplicarlo siempre y cuando sea en línea recta, que sean descendientes, hijos, papás, cónyuge o concubina también puede ser. Y siempre respetando los límites, ¿no? De que a las personas a las que les pagues estas primas o cualquier gasto de seguro de gastos médicos, no rebasen su ingreso de 41,973. Si tuvieras alguna persona a la que le pagues estos gastos, podrías entrar en un tema de que no te lo acepten como deducción personal. En el caso de la transportación escolar obligatoria, pues también tenemos ahí que puedes hacerla deducible. Y impuestos local sobre ingresos por salarios también en el 5%, que no sea el 5%. No sé si... Sí, bueno, ahí nada más, ese tema es muy importante, como bien mencionas, porque a veces en aras de poder tener un mayor saldo a favor, y a veces si tenemos, como dices tú, ahí llegamos al límite de 150 o 200,000 pesos y queremos meter una factura que no pagamos nosotros o que no trae los datos correctos y que de antemano el portal del SAT no la está omitiendo, etcétera, y agregamos ese tipo de deducciones cuando no sabemos. Por ejemplo, leía en la resolución miscelánea fiscal que viene de 2025, habla de que los servicios dentales, por ejemplo, tengan que estar inscritos estos médicos que tengan título y que estén inscritos, para que pueda aplicarse la deducción o no. Y aparte, como el año pasado lo vimos, están pidiendo en el tema de los servicios médicos que oye, la puedes aplicar, pero si te lo llegan a pedir, vas a tener que dar el soporte. ¿Cuál es el soporte? Pues que obviamente esté pagada con un método bancario diferente al efectivo, que se tenga los análisis clínicos o la receta del doctor o etcétera, información relativa a nuestra deducción que estamos pretendiendo aplicar, ¿no? Entonces, tomar esto en cuenta porque a veces en la practicidad no necesariamente salió de nuestra cuenta, a lo mejor lo pagó la otra persona con otra tarjeta de crédito, etcétera, y eso pues nos implica un rechazo a nuestra devolución, pero de toda la devolución, ¿no? Entonces, digo, nada más son aristas que hay que tomar en cuenta Lo dicen, es que pagó mi esposo, ¿no? Pues no es deducible, entonces sí tienen que tener ahí cuidado con el uso del CFDI también y con la forma de pago, que no debe ser en efectivo de ninguna manera. Y aparte, pues cuidar que cumpla con todos los requisitos, ¿no? Y aquí pues también el tope se va a lo que decíamos, a los 5 UMAs anuales, que son los 206,000 o el 15% del total de sus ingresos. Aquí, ¿qué pasa? Que a veces me dicen, ay, es que ¿sabes qué? ¿Por qué no me aplicaron los 206,000? Pero resulta que sus ingresos fueron menores. Entonces no aplica, se tiene que ir como sobre el 15% del total de los ingresos. Y aquí el SAT sí los aplica, ¿no? Entonces, para que no crean que siempre se va a recibir siempre el deducible va a ser sobre los 206. Sí, ese punto es bien importante, Rosy, porque constantemente nos hemos encontrado con ese caso, ¿no? Dicen, ¿y por qué yo no tengo derecho a los 206? Pues porque tus ingresos, no, o sea, no son lo suficientes, ¿no? Dicen, es que tuve ingresos por 500,000 y quiero deducir 206. No te lo permite el fisco, no hay manera de que te lo permita, ¿no? Entonces dicen, no tengo límites.
Sí, anteriormente, sí, antes el fisco era toda una isla de la fantasía, era muy bonito. Las cosas han ido cambiando, ¿no? Y hoy en día, pues nada más se limita, aunque tengas 10 millones de pesos de ingresos, se limita a 206,000 pesos tus deducciones personales. Ojo, deducciones personales, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Muchos llegan y dicen, se enojan, ¿verdad, Rosy? ¿No? No, si nada más el gasto médico mayor fueron casi 180,000 pesos. Pues sí, ya cuando estamos viejitos nos cobran cada vez más. Pero dices, bueno, pues sí, pero ya nada más te quedan 20 o 26. No, pero es que todos los demás, ¿qué voy a hacer? Pues ya no voy a pedir de gastos médicos. Pues ya no los pidas, ¿no? Pero también es importante que conozcan esos límites. Y otro punto que el año pasado nos pasó mucho, que espero que este año no, y que yo recomendé muchas veces a todos ustedes, y a todos mis amigos, es que a veces por omisión, quiero pensar así, ¿verdad? Porque soy bien pensado, porque los doctores nunca son malos, siempre son buenos. Pero cuando son de gastos médicos, de repente nos damos cuenta, oye, todo mi dentista o todo mi tratamiento de urología, de esto, de lo que tú quieras, no me lo considero fisco. Y pagué como 40,000 pesos. Ah, caray, aquí tengo mis CFDIs. Y los revisamos y el CFDI dice, sí, está muy bien, a mi RFC se puede dar la Luis Gerardo, pum, 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 todo correcto. Pago en efectivo. Entonces, ¿qué creen? La autoridad dice, eso no cuenta. Eso no va. Es que yo no se lo pagué con tarjeta de crédito, lo produce. Pero su contador, porque claro, el doctor no tiene la culpa. El contador del doctor le puso pago en efectivo. Entonces, ese ya no es deducible. Entonces, este año yo les pedí a muchos de ellos que tuvieran mucho cuidado de revisar sus deducciones y que dijeran pago con tarjeta de crédito, pago con tarjeta de débito, como lo pagué, pago con cheque o transferencia. Si lo pagas en efectivo, no es deducible. Entonces, revisen ahorita porque también esos son de esas grandes sorpresas que nos llevamos al final del año y que se checan, ¿no? Y ver en un momento dado, si ahorita todavía, antes de presentar la declaración anual, si el médico les mandó comprobantes con el pago en efectivo y ustedes lo pagaron con tarjeta o con tarjeta de débito, que se los cambien. Que se los cambien, por favor, porque todavía estamos en tiempo para poderlo hacer y que pueda ser deducible. Pero es un tema que el año pasado, por lo menos, fue una constante tremenda, tremenda, tremenda. Claro, y repito, el doctor no tuvo la culpa. Es el contador que no supo hacer el recibo. Pero hay que revisar. Sí, por eso la recomendación de checarse su visor, ¿no? Durante el Exacto. año, porque ahí sí les viene por qué está haciendo no deducible ese comprobante. Exactamente. Revisarlos y cambiarlos. Y no lleguen con nosotros a enojarse con nosotros. Perdón, adelante, adelante. Nos estamos comiendo el tiempo. Hay otras deducciones personales y estímulos, como los gastos médicos por discapacidad. También ahí tienen parte de las deducciones adicionales, estas son adicionales. Las aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro también son aportaciones que suman, que se adicionan. Y estímulos con tratamiento de deducción personal, las colegiaturas, que vienen como estímulos, esas también son deducibles. Adicional a los 206 que les mencionamos, son deducibles. Son deducciones personales y los depósitos en cuentas especiales para el ahorro, también siempre y cuando no rebasen los 152,000, ¿no? Porque nos han pasado aquí que sí rebasan y nos vienen a decir que por qué no se considera la totalidad, pero está topada a 152,000 pesos y estas sí suman a los 206, ¿no? Son adicionales a los 206,367. Todas las demás deducciones que vimos son hasta el límite de 206, así sea el monto que hayan pagado, son hasta ese monto. Adicionales a esas son las colegiaturas y los depósitos a cuentas especiales para el retiro, para el ahorro, y aparte las aportaciones voluntarias, esas son adicionales, ¿no? Entonces, Exacto. suman además, ¿no? No están en el límite de los 200 ni del 15%. Suman adicional. No está mal el fisco. Exacto. En este caso, el estímulo para los pagos de servicios de enseñanza, bueno, aquí en los servicios de enseñanza tenemos ahí límites, bueno, tenemos los montos que se aplican para cada
para cada grado de estudio. Ujú. Y aquí tenemos desde primaria hasta el bachillerato cuáles son los montos máximos por hijo. Lo pueden aplicar, ¿no? Y también se puede aplicar en la anual. Correcto. Pues estos datos ya vienen precargados, pero sí, hay que revisarlos, ¿no? Sí, pero muchas veces la colegiatura a lo mejor no la cargaron por algún error, y entonces es momento de verlo, ¿no? Que, digo, si son 14,200 pesos, lo que sea la cantidad, pues yo sé que las colegiaturas, porque eso es anual, ¿no? A lo mejor Sí, correcto. es un mes o medio mes, pero pues, algo es algo, ¿no? Algo que nos permitan, revísenlo Todo bien, suma. todo suma, todo Sí. suma, ¿no? Dentro de los datos informativos, que se tienen que reportar y que sí es muy importante que se reporten, si no se convierte en un ingreso acumulable y hay que pagar impuestos. La información de préstamos, donativos, premios, con lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. Aquí no menciona si son efectivos, cheque, transferencia, son que excedan a 600,000 pesos y tienen que informar en la declaración anual. Y aquí sí, a veces no nos quieren soltar los estados de cuenta, pero sí es muy importante que se cercioren de que no tengan este tipo de préstamos, ¿no? Porque luego nos llevamos cada sorpresa, ¿no? Sí. Sí, güey. Entonces, por eso les decía al principio, pues la confianza completa, ¿no? Es la confidencialidad y siempre traten de estar con una persona, con su contador, que le tengan toda la confianza. Pues sí, sí, la verdad es que pues, nos desnudamos ante el contador. Y les vamos a decir que a veces no nos dan los estados de cuenta, pero cuando nos vienen a revisar, ellos tienen, pues los pueden solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y vienen con todas las copias de los estados de cuenta, ¿no? Con todos. Entonces sí es muy importante que le den la información al contador, ¿no? Sí. Y Sí. sí. Sí, adelante, digo, es incluso cuentas que decíamos, pues es años que no la uso, bueno, sí, pero el SAT la tiene y tienes ahí un saldo y pues el SAT quiere tener información de esa cuenta que todavía aparece, ¿no? Entonces, Sí, por favor, no la muevo, no tiene intereses. pero tiene intereses, o cuando alguna de nuestras cuentas eh, las aperturamos en mancomunidad con nuestro esposo o esposa, Ah, sí, claro. también eso puede jugar si no ponemos los porcentajes que tenemos en copropiedad o no, también es necesario informarlo porque son datos que nos pueden aparecer, como dices, en una revisión, ¿no? Sí. Y cualquier otro ingreso, ¿no? Que también sea un monto importante que tengas que informar. Aquí también te menciona, ¿no? Si tienes ingresos totales superiores a 500,000 y así sea un pago definitivo, una venta de un inmueble, por ejemplo, pues lo tienes que informar, ¿no? Sí, de acuerdo. En la determinación de ISR puede resultar un saldo a cargo o un saldo a favor. Y sobre eso, pues si es un saldo a cargo, pues ya sabemos que tenemos que pagar el impuesto, ¿no? Pero si es un saldo a favor, tenemos la opción de pagar en parcialidades, ¿no? Sí, porque sí, en ocasiones nosotros determinamos un saldo a favor y luego nos responde el SAT que, ¿qué crees? No tienes saldo a favor, me debes impuesto y entonces ahí es donde empezamos a discernir si qué es lo correcto, ¿no? Entonces mejor hagámoslo con antelación para evitar esas sorpresas y además que en esos casos donde sí sabemos o se determina el impuesto a cargo, como dices, pues que existe la facilidad para personas físicas de hacer el pago en parcialidades con su debido cobro de adicional. Sí, de intereses, Pago, ¿no? Sí, de intereses, no de recargos, sino de intereses, ¿no? Sí. Sí. Nadie es tan bueno, ¿no? Sí. Ojo, y aquí nada más, es bien importante que para que optemos si nos toca impuesto a cargo y podamos tener la opción automática de pago en parcialidades, la declaración debe ser presentada en tiempo y forma, es decir, último día, 30 de abril. Es que la presenté el 5 de mayo, ya no tienes derecho conforme a otro artículo del Código Fiscal del 66, el derecho a las parcialidades, pero eso ya tienes que ir a solicitar, a pedir permiso, autorización, bla, bla. Hay que hacerlo en tiempo, si lo hacemos hasta el 30 de abril, automáticamente tenemos el pago en parcialidades. Es más, sale, ¿no? Y te salen tus pagos y todo lo demás. 30 de abril a lo mejor hasta las 11:59 de la noche, ¿no? Pero bueno, ojo, porque hay que pagar la primera parcialidad y a las 11:59 luego ya los bancos no están abiertos, ya cerraron de fin de mes. Fin de mes ya no reciben porque están haciendo cortes, entonces se cierran a las 5, cierran a las 6. Hay que prevenir.
Fin de mes es el peor día para presentar una declaración. Entonces, también les recomendamos, por favor, que no se el fin de mes. Sí, sí. Porque pasa eso, aunque esté presentada en tiempo, pero si no la pagamos, No la pagaste, resultó lo mismo. resultó lo mismo. Entonces, es que acabé a las 10 de la noche y el banco ya había cerrado su portal. Pues sí. Entonces no la pagaste y se quita la facilidad. La facilidad es correcta. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso y, y de veras que no es que no queramos hacerlo, es que no se puede No se hacer. puede, correcto. Perdón, adelante. Ahí el saldo a favor lo podemos compensar o lo podemos solicitar en devolución. Si tienes actividades empresariales o alguna obligación por la que tengas que hacer pagos provisionales, puedes optar por compensarlo en lugar de solicitar su devolución. Exactamente. Y la determinación del ISR, bueno, ahí nos dice que se menciona en el saldo a favor, pues es lo mismo que decías, ¿no? La regla 232 te menciona si es un impuesto a cargo, que lo subas con la firma, ¿no? Si es arriba de 10,000 pesos, que lo subas, que bueno, que lo mandes mediante firma electrónica y la número de clave, sí, con la cuenta clave. Bueno, aquí es ya lo que ya habíamos comentado en este momento. Sí, eso es eso. La compensación, pues ya también se los comentamos, que pueden compensar este impuesto. Ya dan un plazo de 5 días para presentar el aviso, pero si lo presentas dentro del mismo de declaraciones y pagos, no tendrás que presentar el aviso. Y aquí cómo pagar, ¿no? Ahí te dice cómo pagar con tarjeta de crédito, débito y también. Correcto. Y luego el pago en parcialidades que comentaban, también igual, hay que presentar la declaración en tiempo y pagar, ¿no? Y ahí tenemos varias formas de poder pagar, ¿eh? Fíjense que bueno, todavía podemos pagar con tarjeta de crédito los impuestos. Vuelvo a lo mismo, con tiempo. O sea, pero puedes pagar con tarjeta de crédito o de débito. O sea, bueno, de débito de vez, pero a veces podemos meter nuestra tarjeta y decir, ok, no tengo ahorita los 15,000 pesos para pagar mis impuestos, no quiero parcialidades. Bueno, pues pagamos con tarjeta de crédito. Se puede. Esa es una gran opción. Sí. Una opción que se dio y que hay que aprovechar también en su caso, con lo que le guste. A lo mejor luego por ahí hay tarjetas que tienen promociones de meses sin intereses, esto, lo otro, entonces a lo mejor se puede estar aprovechando, ¿no? Creo que es esto, pues te tocan todo. Sí, y sí, luego la parte de pago en parcialidades, ¿no? Que nada más decías ahí, ¿no, Rosy? Donde estabas, tener mucho cuidado también con la pago en parcialidades, el tema de la información. Y bueno, y eso vuelve a lo mismo. Y creo que Memo también lo sufrió el año pasado. Algunos clientes o algunos contribuyentes que llegaron nos decían, es que quiero parcialidades. Es que es el día 30, es casi imposible, no sale el tiempo, los pagos, pero bueno, a lo mejor, como dicen ahí, podemos estar haciendo nosotros algún pago con tarjeta de crédito, el primer pago de la parcialidad con una tarjeta de crédito y a lo mejor así pasa automáticamente. O sea, habría que estarle buscando. Lo obvio, lo importante, les diría yo, no, por eso es que esta plática, este webinar que estamos con ustedes, lo estamos haciendo en este mes de marzo. Estamos ahorita en declaraciones de personas morales. Sí, ese tema ya está muy conocido, ya estamos terminando, ya estamos en finales. Pero es bien importante para ustedes ahorita, para las personas físicas, que va a empezar ya el tema de la situación de presentar su declaración, que empecemos a revisar todos esos temas, como bien nos dijo Memo, el tema de la fiel. A ver, vayan a revisar su cajón, si tienen la fiel, si el contador, su contraseña, si funciona, si es vigente, no está vigente. Si no, hay que sacar la cita de forma inmediata, estamos en tiempo. A lo mejor viene la Semana Santa la próxima semana, sí, pero pues ni modo. También hay que aprovechar que a lo mejor mucha gente va a salir como para que ustedes puedan sacar una cita y ver y que les den, excepto yo que 1 y 2 de abril, a lo mejor no va a abrir el SAT, no sabemos, todavía no salen las vacaciones del SAT, generalmente así es, aunque a veces dejan algunas guardias, pero que se empiecen a preparar, que o ya cuando tienen la firma, se acerquen a su contador, o ustedes mismos pueden entrar y ver el visor de todos sus recibos emitidos, de todos los recibos que ustedes recibieron como sueldos y salarios, o los recibos como actividad de honorarios, de arrendamiento, todo lo que ustedes emitieron. Y por el otro lado, todo lo que ustedes recibieron de los médicos, de las deducciones,
del pago del concepto que haya sido de colegiaturas o de sus propias deducciones, deducciones de la actividad de arrendamiento, porque a lo mejor no tengo no deducción ciega, sino tengo una actividad de deducción. Entonces, que si tengo que sacar el predial. Ah, ojo, el predial. Hay que sacar la factura del predial. Sí, hay que sacar la factura del predial. Ah, hay que entrar al portal de la Ciudad de México. Sí, hay que entrar al portal y sacar la factura, ¿no? El pago del impuesto sobre nóminas, creo que también se imprime, ¿no? Ajá. Se imprime también Genera CFDI. se genera CFDI, etcétera, etcétera. Una serie de temas. Creo que también el agua, te metes para sacar el compromiso del agua. Entonces, hay que tener todo en orden. Estamos en tiempo, estamos todavía con posibilidades de poderlo hacer. Entonces, chéquenlo, revísenlo, para que ahora que ya empezamos la próxima semana, o regresando de Semana Santa, ya podamos empezar a presentar la declaración anual. Y lo que decía Rosy, bien, bien importante, ya está ¿cómo le llaman? El visor, ¿no? Simulador. El simulador. Gracias, Rosy. El simulador. Úsenlo. Es más, jueguenlo. Entreténganse un rato con el simulador y vean qué es lo que va a pasar, ¿no? Para que de una vez ustedes también conozcan. Ahora la actividad también con toda la parte de la tecnología que ha hecho el SAT, creo que nos ha ayudado mucho, ha hecho que el contribuyente pueda ser mucho más cumplido. Nos ha ayudado también mucho a los contadores, pero también ha ayudado a que ustedes como contribuyentes puedan hacer las cosas por sí mismos. Hay algunas cosas no, yo lo sé, porque se necesitan algunos conocimientos adicionales, pero hay otras cosas que sí. Entonces, véanlo, revísenlo, estamos nosotros aquí para poderlos asesorar, acompañar, con todo gusto también para poderles elaborar su declaración anual. Pero sí es momento de que se empiecen a preparar y de veras, les digo, si me mienten a mí, no tengo ningún problema. Yo no voy a tener ningún problema. El mentirme a mí y yo presentar una declaración equívoca porque no tengo la información completa, a los únicos que daño es a ustedes. No me daño a mí, los daño a ustedes. Porque el día de mañana, cuando la autoridad sí tiene toda esa información, con cruces de información en el extranjero, con bancos gringos, con bancos europeos, con bancos chinos, con bancos... y sepan, el daño no me lo hacen a mí, el daño se ocasionan a uno mismo. Entonces yo les diría, tengan mucho cuidado, por favor, y es un tema que cada vez más el fisco está más fuerte, ya no nada más con las empresas, ¿verdad, Rosy? Con las personas físicas, con una, y la verdad es que, pero haciéndonos muy, muy fuerte el hincapié de cómo estamos, cómo estamos pagando nuestros impuestos. Pues no veo ninguna pregunta adicional ahorita en el chat. Sí, hay una por ahí, perdón. El que se llama, vamos a compartir la presentación. Mix. No la veo yo, a ver si nos las dices, por favor. Buenos días. El año pasado que hice mi declaración al SAT, me rechazó por parte del Saldo a Favor y me pide comprobar las transferencias hechas a hospitales. ¿Podría hacer una complementaria? Pues, la pregunta es, ¿puedes una complementaria quitando esas deducciones? Pues sí, ¿no? Lo podrías hacer. Si no tienes forma de demostrar la transferencia, pues sí, pero yo te diría, si tienes las transferencias o los pagos, las tarjetas de crédito, cómo se pagó ese hospital, pues yo te diría Que siga. que sigas adelante y que aclares y todo lo demás. Oye, no, es que no los tengo, y ahí venía Memo, es cierto, y muy cierto, ¿no? Ah, es que lo pagó mi marido, pero salió la factura a mi nombre. No, ay, ya, perdón, ya no te puedo ayudar, ¿no? Y entonces, y fíjense cómo es ahí la autoridad. Ya sabe que no lo pagaste tú. Sí. Porque tiene esa relación de pagos. Entonces, pues dice, a ver, mándame, si lo pagaste, te lo doy. Si no lo pagaste tú, no te lo puedo dar, ¿no? Entonces, y el otro día me pasó a mí, nada más con ese ejemplo, me decía alguien, es que lo pagué con mi tarjeta. Ah, ok, le digo, bueno, pero es que yo soy adicional de mi marido. Es lo mismo, no eres tú. El gasto es de tu marido, es el adicional, eres tú. Eres el obligado, pues no pasa ese gasto. Para eso no, pero sí te lo pueden acumular.
acumulada. Entonces, yo te diría, pues, a lo mejor presentar una complementaria en el aspecto de, pues ya no quiero la devolución. Entonces, y te desistes, ¿no? O, pues a veces dicen, pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que recordar eso, que no se pierde el derecho porque nos hayan rechazado, ya sea como dice, para presentar una complementaria o para intentarlo en 2 o 3 veces hasta que podamos obtener estar a favor, ¿verdad? Sí, largo este proceso, ¿no? Porque sí se requiere de estar atendiendo y sí nos pide que, ahora que pides los saldos a favor, sí se van mucho por las deducciones personales y sí te pide que las demos el pago con estados de cuenta, ¿no? Con transferencias. Y tú así pagues con tarjeta de crédito, también te piden el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, Correcto. sí se van con todas las deducciones personales. Entonces, si sí meten deducciones personales y sí las consideran, recuerden que sí tienen que comprobar la transferencia de Ese detalle. ese. Pues bueno, muchísimas gracias. Perdón. Dice, si tengo los comprobantes, ¿podría subirlos todavía este año? Sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, Se tienen los FDI, si se tiene el soporte que se pagó en el banco, como lo dice Rosy, con tarjeta de crédito o estado de cuenta bancario, pues, sin problema se puede solicitar de nueva cuenta. Nada más recordar que al ingresar la solicitud, dependiendo de las instrucciones que nos hayan dado en el rechazo, ya sea que se presente la complementaria o no, o simplemente enviar la información. Una, se tiene que subir con FIE, tiene que ir acompañada del último estado de cuenta bancario que estamos poniendo en nuestra solicitud de devolución y meter la solicitud manual. Todo eso Sí, se tiene que hacer, sí. Pati nos pregunta, cuando se trabajó en 2 empresas, ¿solo tengo que hacer una declaración? Sí. Ujú. Sí, sí, correcto. Nada más lo que tiene que cuidar es que no duplique el exento, ¿no? Por eso lo hacen presentar. Pero sí, Laura, ¿por qué dice que se detectaron inconsistencias de parte del emisor y que sin metas de deducción puede correcto. ser objeto de revisión de la autoridad? Ahí los detalles de lo que comentábamos de los FDIs para las deducciones personales, sobre todo lo de honorarios médicos, ya sea que trae nuestros datos de manera incorrecta o como decía Luis, que venga el método de pago en efectivo o, O la persona que los emite. o haya detectado la autoridad que la persona emisora no esté debidamente cumpliendo con sus obligaciones, que eso es mucho de lo que nos encontramos ya desde el año pasado. Y hay un tema ahí, como bien dice Laura, ¿no? Y también pone aquí que si puede ser objeto de revisión de la autoridad. Sí, a veces dicen, es que el doctor no cumplió y entonces tu caso no deducible. Problema del doctor, no mío. Si yo pagué el gasto y lo pagué con tarjeta de crédito, con transferencia y lo realicé y si fue y todo, no hay ningún problema. Lo puedes meter. Oye, que me revisen, revísenme. O sea, no tengo ningún Un problema. caso similar y sí, igual, como así como lo menciona, ingresamos con todos los documentos, la transferencia y toda la documentación comprobatoria y sin problema nos regresaron. Y te regresaron sin... Ujú. Sí, sí, si tú tienes los datos de que el doctor no cumplió, pues es problema del doctor. Yo no... Claro, la autoridad dice, es que él no me ha pagado, tú no te devuelvo. Ese no es mi problema, autoridad. Tu problema es que todo el mundo te pague, no es que yo sea el vigilante, ¿no? Ya suficiente y estoy cumpliendo con lo que tú me pediste. Pedí mis FDI, pagar con tarjeta de crédito, con transferencia o de débito, cumplí, no me excedo, esto, lo otro, me salvo a favor. Entonces, habría que tener ese cuidado y no tener miedo a que nos digan, es que te voy a revisar. Bueno, pues es como dicen, bueno, pues si te tienes miedo que te van a revisar es porque algo. Es como si quieres que no revisen tus celulares, pues lo que hago en tu celular. Entonces, digo, hay que ser lógicos, ¿no? O sea, si está abierto tu celular, pues está abierto tu celular, y entonces también no tenemos que abrir el fisco. Pero bueno. En cosa de devoluciones se están pidiendo todo, ¿verdad? Comprobantes de deducciones, que realmente estés cumpliendo con cada uno de los requisitos y si no, pues realmente no te están reembolsando nada, o sea, sí te lo reembolsan, pero tienes que estar Sí, exacto. ajustando, ¿verdad? Sí. Respuesta las veces que sean necesarias. Esas pequeñas molestias. No tengas ese saldo a favor. Y también recordar ahí que te piden fundamentos legales de todo, ¿no? A pesar de que tú ya llenaste y a lo mejor dijiste, pues fue muy fácil, ya llené todo,
A mí me han pedido fundamentos legales de todo y la presentación de la Sí, declaración. sí, a veces. Y a ver, dame tu cálculo en papel de trabajo, Ujú. determíname tu cálculo. Pues ya nos pasamos de tiempo, jóvenes. Una disculpa también por pasarnos 17 minutos, 18 minutos de su tiempo, de su valioso tiempo. Tenemos algunas fallas técnicas, las pudimos remediar. Bueno, yo sé que la presentación quedó un poquito ahí, no 100% como nos encantaría. Les pido una disculpa. Les mandaremos a todos ustedes que se inscribieron en este webinar la presentación con toda esta información que es muy valiosa para ustedes. Y pues agradecerte muchísimo, Rosy, por todos tus conocimientos, por toda esta experiencia que nos estás compartiendo. También, mi querido Memo, gracias, muchísimas gracias por toda esta parte. Y bueno, ojalá ustedes tengan ya una gran información en su poder. Y les recordamos que aquí en CIA, en Cepeda y Aseos Contadores, estamos para poderles servir, estamos para poderles atender y poderlos acompañar siempre para poder presentar su declaración de la mejor forma. Les deseo unas buenas vacaciones para próxima Semana Santa para aquellos que sí tienen vacaciones. Y que la gocen mucho, que la gocen por nosotros. Y bueno, y aquí próximamente los esperamos en nuestro siguiente webinar y también para poderlos apoyar en su declaración. Muchísimas gracias a todos. Excelente día. Bonito día. Gracias. Gracias.